Hola chicos y chicas, magos y magas, bienvenidos a una nueva entrega del Mago de la Fe. Hoy vamos a hablar de una virgen muy especial, una virgen la cual se es devoto en la parte de Sudamérica, en la parte del Perú, ya que dicha virgen es la patrona de los peruanos y peruanas. Desde aquí voy a dar un gran saludo y una gran ovación a todos los peruanos y peruanas del mundo y a todos los suramericanos del mundo también, por su gran devoción, por su gran cristianismo y por ser devotos de nuestro gran Jesús el Nazareno y de nuestro amado Padre Celestial y de la Virgen María, ya que dicha Virgen, santa, 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 siempre la llevan dentro de sus corazones. Desde aquí un gran saludo a todos los peruanos y peruanas. Bueno chicos, os voy a contar un poquito la historia de esta Virgen, luego os contaré un poquito los milagros que hizo esta Virgen y bueno, deseo que os guste este programa de esta Virgen tan especial. La Virgen de Chapi es una advocación mariana del Perú. Su santuario está ubicado a unos 90 kilómetros de Arequipa, en el desértico lugar denominado Chapi, que de ahí viene su nombre, que se encuentra en el límite fronterizo entre los departamentos de Arequipa y Quegua, del distrito Polobaya. Su festividad, bueno, tiene varias. Una de ellas se celebra el 2 de febrero, que es el día de la purificación o Candelaria, ya que originalmente cuando los españoles llevaron la imagen de dicha Virgen al Perú, era la imagen de la Virgen de la Candelaria. Sin embargo, sus fieles escogieron el 1 de mayo como el día central, que es la fecha en que se da inicio al mes dedicado a la Virgen María. Y también el día 8 de septiembre, que es la fiesta de su natividad. Sí, chicos y chicas, en el 2012 es declarado Patrimonio Cultural de la dicha nación, Patrimonio Cultural del Perú. Los orígenes, pues bueno, los orígenes fueron cuando dicha Virgen, en todo lo que es Sudamérica, la llevaron, pues bueno, en los españoles. Llevaron a la Virgen de la Candelaria y de allí, extendiendo el culto del cristianismo en aquellas tierras, pues bueno, se llevó dicha Virgen. Os cuento un poquito que la expansión de la fe en Perú y en América en general, como ya os he dicho, como alma de la empresa descubridora del continente. En todas las iglesias se veneraba a Nuestra Señora, bajo alguna advocación particular. Por ejemplo, Nuestra Señora de Copacabana en la iglesia de los Padres Agustinos, Nuestra Señora de Loreto y Nuestra Señora de la Chiquita en de los Padres Jesuitas, y Nuestra Señora de las Mercedes, también llamada la Portera, y Nuestra Señora del Consuelo en la de los Padres Mercedarios, etc., en lo que se refiere a la vocación de la Candelaria, que tenía especial devoción en Caima y luego en Characato. Como ya os he dicho, fue llevada allí la Virgen de la Candelaria y bueno, con los años, con el tiempo, pues bueno, fue habiendo advocaciones de la Virgen, fueron haciendo milagros y bueno, y se mostró de una manera muy particular a vosotros los peruanos y vosotros le pusisteis la Virgen de Chapi, que luego os explicaré el por qué viene el nombre que le pusisteis. Bueno, se extendió su culto en Arequipa. Como ya os decía, la Virgen de la Candelaria fue difundida principalmente por los agustinos en todo el sur del Perú y Bolivia. Es la Virgen que es más conocida como la Virgen de Chapi. Rápidamente se difundió su advocación en el Puno, en Burimac, en Arequipa, en Monguegua y en Tacna. Esta difusión
estuvo muy favorecida y muy favorable por el gran intercambio que mantenían aquellas gentes entre sus regiones. Porque claro, culturalmente se intercambiaban mucho, cultura, se intercambiaban, hacían comercio y bueno, y sus religiones, pues bueno, se intercambiaban sus creencias y etcétera, chicos. La llegada de la Virgen de Chapi, de su imagen, en sus orígenes, de un pequeño santuario que se remonta aproximadamente al siglo XVIII. No hay certeza de quiénes trajeron la imagen de la Virgen de Chapi desde España. No se sabe. Se sabe que habían traído la Virgen los españoles, pero no se sabe quién la trajo en nombre y apellido. No se sabe, chavales, no se sabe. Probablemente se supone que fueron los misioneros franciscanos a principios del siglo XVIII, ya que estos tenían a su cargo el curato del Pozzi, del cual Chapi era una de sus capillas. También puede que la hayan traído los misioneros jesuitas, quienes estaban establecidos en Moquegua desde el año 1709. La primera vez que aparece el nombre de Chapi en un documento histórico es en 1655. No hace referencia a imagen o a capilla de la Virgen, sino a un vallecillo de poca extensión. Se vendiesen a los españoles y a otras personas, y en particular un vallecillo de los de otro repartimiento del Pozzi, tienen llamado Chapi, aproximadamente de 116.000 peregrinos que llegan a los pies de la Santísima. El canónigo presbítero Lenódidas Bernejo de Málaga, que fue el párroco de Quequeña y además fue un historiador, cita documentos históricos que no se han podido encontrar aún, pero aquel hombre lo relata que él había leído aquellos documentos históricos, pero de ellos hace mención que en agosto de 1795 hizo un viaje por el valle de Chapi, el agrimensor público del rey y teniente del cosmógrafo mayor del reino de Francisco Gómez. En este viaje Gómez se dio cuenta que la imagen de la Virgen de la Candelaria allí se veneraba y que fue traída desde Panay en 1743. Otro documento que atestigua la existencia del Valle de Chapi es una relación legalizada de la vista que hiciera el gobernador indecente y vicepatrón real don Antonio Álvarez Jiménez el 22 de septiembre de 1791. En esta vista no habla de la imagen de la Virgen de la Candelaria, pero sí del lugar donde se encuentra el Alillo de Chapi, que es el lugar que actualmente se llama la Capilla Vieja, situado a unos 6 kilómetros quebrada abajo. Sí, chicos y chicas, estos documentos los relata dicho señor. Este lugar era un alillo de buen clima y un lugar adecuado para la permanencia de los párrocos encargados de la zona. Este alillo pertenece a la Moquegua, ya que el límite de las regiones está entre la Capilla Vieja actual y el santuario. Chicos y chicas, magos y magas, ahora voy a comentar qué es un poquito la Capilla Vieja. Cuando por real cédula se decide desviar las aguas del Alto Arequipa hacia las tierras más cercanas de la ciudad, Yarabamba y Quequeña, muchos de los pobladores que vivían en las cercanías de la antigua ciudad de Churrajón, conocido también con el nombre de Huaca, se ven obligados a trasladarse. Una parte se dirigió a Yarabamba y Requeña, ya que allí les otorgarían tierras de cultivo, y la otra parte se estableció en Pozzi y La Polvaña, y un tercer grupo, principalmente de los indígenas que vivían en el pueblecito de Paranay, se dirigió hacia la quebrada. Había suficiente caudal en el río para el cultivo del valle.
En estos traslados hacia los mencionados pueblos, los habitantes llevaban consigo las imágenes de sus santos más venerados. En el caso de los indígenas de Paranay fue la imagen de la Virgen de la Candelaria, ya que aún no se llamaba la Virgen de Chapi. Describe el padre Bernedo de Málaga en el año 1743. Sí, chicos y chicas, magos y magas, llevaron allí a dicha Virgen aquellos indígenas porque allí había un clima muy bueno para poder sembrar. Y allí le hicieron una capilla de adobe, una pequeña capilla, en el 1795, aproximadamente en la mitad del valle, en la zona denominada la Capilla Vieja, porque allí fue donde le construyeron a la imagen de la Virgen de la Capilla de barro, piedra y un techo de paja. Durante un poco más de 50 años, los pobladores, que ya no eran paranayos, sino chapeños, veneraron su patrona en esta humilde capilla, cuyos restos aún se pueden ver. La tradición oral indica 100 años. La construcción mide aproximadamente 20 metros de largo y 7,70 metros de ancho, con una sola nave y muros de 1,25 metros de espesor. Los 4 contrafuertes y una puerta central de acceso y 2 puertas laterales, cerca del altar principal, donde seguramente estuvo la imagen de este lugar. Es la que vemos hoy en día, con una cruz vestida, donde los peregrinos cada año van acumulando vestiduras, milagros, fotografías, notas pidiendo alguna gracia al pie de esta cruz. Y se puede leer en dicha cruz la siguiente inscripción, que la tiene en los pies de la cruz. Estos son los restos de la antigua iglesia de nuestra linda y hermosa madre de Chapi. Peregrino, eleva tus dulces oraciones. Qué bonito, chicos y chicas, magos y magas. Bendita sea la Virgen María y bendita sea la Virgen de Chapi. Alrededor de esta capilla se encuentran 4 altares, en cada ángulo de la construcción, que servían de posadas, donde eran colocadas la imagen durante la procesión. Allí la Virgen era homenajeada por los paranayos con expresiones propias de su folclore, como danzas ejecutadas con vestidos de plumas, representando al cóndor. A la imagen se le adornaba también con plumas y con diminutos frascos de perfume que se le colocaban a modo de collar. Se fundían las tradiciones, chicos y chicas, magos y magas, se fundían las creencias, una cosa insólita y una cosa muy bonita. Una cosa de que nuestro amado Jesús el Nazareno y nuestro amado Padre Azul es venerado de ello, desea esto, desea que las almas se fundan, que las tradiciones se fundan y que a todos los sitios llegue la fe cristiana sin perjudicar las creencias ancestrales de los pueblos antiguos. Sí, chicos y chicas, magos y magas, bendito sea nuestro gran Padre Azul, nuestro gran amado Padre Celestial. Por aquellos años solamente se celebraba la fiesta de febrero, que seguramente el número de peregrinos iría aumentando poco a poco, ya sea porque asistían a los antiguos devotos de Paranay, que no vivían en Chapi, ya sea porque los favores recibidos aumentaban la fama venerada de la imagen. Lo cierto, chicos, es que estos peregrinos eran lo suficientemente numerosos e disciplinados como para que los vecinos, por boca de tal Felipe Adrián, llevara una queja al párroco de Posi. Sí, se juntaron allí tanta gente y encima se comportaban estupendamente. Eran gente muy civilizada, muy amorosa, con mucha bondad, que llegó a oídos de aquel párroco, de Felipe Adrián. Don Juan llamó a don Juan de Dios, José Tamayo, pidiéndole que por favor se trasladara la imagen de la Virgen a dicho lugar, debido a que había toda clase de desórdenes.
cuando los peregrinos festejaban a Nuestra Señora atendiendo a las razones dadas por el señor párroco. Ordenó el traslado de la imagen hacia Posse, siendo esto en 1798. ¿Eso qué significa, chicos y chicas, magos y magas? Que en el sitio donde originalmente tenía que estar la Virgen, los peregrinos se comportaban fielmente sin armar escándalo. Y donde en aquellos tiempos estaba la Virgen actualmente, había revueltas y había disturbios. ¿Por qué? Porque la Virgen Santa Bendita no quería estar allí, quería estar en el otro sitio. Y siempre se refleja en las gentes, siempre, chicos y chicas, magos y magas. Así que se dispuso un traslado de dicha Virgen. De acuerdo por lo dispuesto por el párroco de Posse, la imagen sería trasladada desde el valle de Chapi hacia Soragay, cerca de Quequeña, para lo cual nombró 2 comisiones especiales de indígenas de Sogay y Chapi. Los miembros de dichas comisiones arreglaron un poco el camino, y cuando concluyeron estos y los demás trabajos preparatorios, sacaron la imagen de su capilla. Estos, y cargándola en hombros, comenzaron su trayecto hacia Sogay. Recordemos que por aquella época la capilla vieja solo se llegaba a pie o a lomo de un burro, por senderos duros y angostos y accidentados. De ahí que el traslado fuera una tarea bastante difícil. Cuando las comitivas hubieron hecho más o menos una legua, que aproximadamente son 4,6 kilómetros, se detienen probablemente a descansar antes de comenzar el difícil ascenso de la escalerilla. Los más antiguos ubican el lugar de parada en el frente del actual santuario, donde hoy se estacionan los colectivos de dichas gentes. Fue ahí cuando tuvo lugar un hecho milagroso que se ha transmitido oralmente de unos a otros. De ahí que algunos detalles no coincidan, porque ya sabéis, chicos y chicas, que cuando las cosas se relatan oralmente, pues bueno, alguien le va poniendo de más, alguien le va quitando de menos, y bueno, toda la tradición coincide, pero según el relato que oigamos, pueden diferir de uno a otro. De ahí que algunos detalles no coincidan. Como os he dicho, se mezcla en el relato el núcleo de verdad con elementos piadosos. Unos dicen que la lluvia de ceniza, unida a un fuerte viento, impedía la visibilidad, por lo cual tuvieron que detenerse bajo la imagen en el suelo, y a quien levantar la imagen para proseguir no pudieron hacerlo. O sea, dicen que dejaron la imagen ahí en el suelo y cuando aquello acabó, intentaron levantarla y no pudieron levantarla. Otros dicen que una vez detenidos comenzó a llover ceniza y a correr un fuerte viento, por lo que quisieron reemprender la marcha, pero al querer levantar la imagen no pudieron, que lo llevaban lomos de un burro y que el burro se negó a proseguir la marcha. Como veis, el relato es casi igual, pero complementan el burro, que en el otro relato pues no hablan de un burro, simplemente dice que no la pueden levantar del suelo. También me parece que, voy a mirar si hay algún otro relato, me parece que sí, chicos y chicas, magos y magas, ciencia cierta, todos los relatos hablan de igual, de lo mismo, chicos y chicas. Hablan de un fuerte viento arremolizado, con ceniza, de que bueno, de que no la pudieron levantar del suelo porque la Virgencita se quiso quedar allí. Varía poquito del relato el que se supone que es el original. A ciencia cierta nadie puede decirlo. Lo que sí que podemos decir con verdad es que sucedió que la Virgen manifestó su voluntad de quedarse, haciendo que su imagen pesara más de lo normal. Que ese es uno de los milagros ocurridos. Dicha Virgen, porque ha pasado en más de una ocasión, porque la Virgen de la Candelaria de Camay estaba destinado al Cusco, y no se la pudieron llevar al Cusco porque la imagen también se quiso quedar allí. Nuestra Señora de Raíz en México también ocurrió lo mismo. La Virgen quiso quedar allí y no hubo quien la moviera.
quien la moviera del lugar. Con Nuestra Señora de Copacabana, también en Bolivia, aquí en España, en Cataluña, con Nuestra Virgen Mara de la Serra también ocurrió lo mismo. También ocurrió que los bueyes se detuvieron y no hubo manera de menear la Virgen de donde está ahora dicho santuario. Es muy habitual, chicos y chicas, magos y magas, que cuando la Virgen María se quiere quedar en algún lugar, no hay fuerza en el mundo que la pueda menear. Es la magia de Dios, la magia de nuestro Padre Azul. Bendito sea, bendito sea, bendito sea. Bueno, ahora os voy a contar un poquito por qué viene el nombre de Chapi de dicha Virgen. Cuando sucedió lo anteriormente narrado, esto de que no podían menear a la Virgen, viejas quisquillas que iban de la comitiva oyeron una voz que dijo: ¡Chapi! ¡Chapi! Otros: ¡Sai, kai! ¡Chapapi! Y otros: ¡Chac, ya, papi! Expresión que según los entendidos proviene del quechua y del aymara. De todas expresan más o menos lo mismo. Aquícito nomás, aquí y aquí, aquí nomás, hasta aquí. Fueron entonces estas mismas personas que, según los mayores, dijeron: la Virgen no solo se quiere quedar aquí, sino que nos ha dado su nombre. De ahí viene la Virgen de Chapi, que Chapi significa aquí, chicos y chicas. A partir de aquel momento, probablemente se empezó a conocer a esta imagen con el nombre de la Virgen de Chapi, o sea, la Virgen de aquí, ya que hasta entonces, según el padre de Málaga, se conocía como Nuestra Señora de la Purificación, del Valle del Chapi, lo cual encierra algo de verdad, ya que aunque su nombre actual coincide con el valle, llamado así por la abundancia de chapis, es decir, de cactus, sus iguales de caima y de characato. Siempre se las conoció como la Candelaria de Caima y la Candelaria de Characato, o más antiguamente la Purificación de Caima y la Purificación de Characato. Pero a esta imagen se la conoce como la Virgen del Chapi. Estos milagros fueron los que recorrieron los pueblos aledaños y aún la ciudad de Arequipa, causando el aumento del número de peregrinos. Sea como fuese, y aún prestando oídos a los más excéntricos, si queremos ser fieles a la verdad histórica, debemos afirmar que en este lugar del Valle de Chapi, donde está actualmente el santuario. Sí, chicos y chicas, magos y magas, ahora vamos a hablar un poquito de los milagros de esta Virgen tan especial. Para el año 1893 se ordenó la excavación para dar vida a un nuevo templo, en el cual contraería con 41 metros por 9 de ancho de techo, abovedado y cubierto por caláminas. En esta época se produjo un hecho milagroso e inexplicable, que tuvo varios testigos, en el 22 de septiembre del 2022. Sí, chicos y chicas, magos y magas, este ha sido el último milagro reciente al cual se le atribuye a dicha Virgen. Dicha Virgen se le atribuye casi todos los milagros que se han producido en su santuario. Incluso salvó al rector, que conducía con un infarto. Sí, a dicho hombre le dio un infarto, aclamó a la Virgen y se le pasó dicho infarto. Es una Virgen muy especial. La Virgen de Chapi es considerada la patrona de la ciudad peruana de Arequipa. Como ya os he comentado antes, chicos y chicas, magos y magas, el primer milagro que se le atribuye a esta Virgen fue el que nadie pudo mover la imagen del lugar que ella se quiso quedar, como os he relatado antes. Y ese es el primer milagro que se le atribuye. Se cuenta también que tras un terremoto en 1868, la ermita fue destruida, pero bajo los escombros yacía la imagen de la Virgen sin daño alguno. Pero luego, en el mismo sitio,
se construyó una capilla, otro milagro que se le atribuye a dicha Virgen. En el siglo XIX se construyó una iglesia de sillar y en el altar fue colocada la Virgen de Chapi. Tras un incendio y un terremoto, la imagen salió ilesa y la fe de la población hacia la Virgen aumentó progresivamente. Sí, chicos y chicas, magos y magas, cada día se hizo esta Virgen más popular en Perú. También hay otro milagro, que es el milagro de Zacarías Kumaramangalam, que era natural de la India, un cristiano indio que fue sacerdote y rector del santuario. Él no solo habla de las gracias que la Virgen concede a los peregrinos, sino que puede hablar de ello por primera persona. Él mismo considera que la Virgen le salvó la vida y así se lo cuenta a un diario peruano, el que se llama Correo. Yo sufrí varios paros cardíacos en el 2013, en los días previstos la fiesta de Chapi, exactamente el 12 de abril, y en el santuario donde estaba manejando, o sea, conduciendo. El médico dijo que me salvé de una muerte segura de forma inexplicable. La Virgen me protegió, nos recuerda dicho sacerdote. Los médicos declararon el estado de salud de Zacarías como muy grave. Me dijeron que tenía las arterias obstruidas y tuve que viajar a la India para que me realizaran una angioplastia. En el año en el que Zacarías cayó enfermo, no pudo participar en las fiestas en honor a la patrona de Arequipa a causa de su operación. Por eso el padre hace invitaciones constantes a los fieles para que visiten Chapi con fe y con reflexión. La fiesta de la Virgen que se acerca es una razón para dar amor al prójimo y a la madre, a nuestros semejantes, así como Dios nos dio su amor. Dice más intercesiones de la Virgen de Chapi. Desde hace 10 años, Zacarías es el rector del santuario de Chapi, ubicación en el distrito de Polaya de Arequipa. Y durante este tiempo ha escuchado innumerables historias de personas que han asegurado milagros de la mamita, como él la define. Durante su ministerio sacerdotal ha escuchado multitud de historias de fe y del milagro de esta Virgen. Zacarías cuenta que hay devotos que provienen de todo Perú que se acercan a la imagen de la Virgen para esperar un milagro o buscar esperanza. Las personas vienen por amor inmenso a la Virgen, por fe, para pedir y agradecer. Desde cánceres y casos de esterilidad, hasta hallazgos en donde los peruanos han visto la mano de la Virgen de Chapi a lo largo de sus vidas. He escuchado a personas que les han detectado un cáncer y que gracias a la Virgen de Chapi se han curado. Ha llegado mujeres que no podían tener hijos y gracias a la Virgen se han podido concebir. Luego han vuelto al santuario con sus hijos. Comparte Zacarías con nosotros. Recuerda que una vez vino un señor llorando porque su camioneta había sido robada. El creyente de Chapi trajo una foto de su vehículo y lo colocó en el manto de la Virgen. Y a los pocos días regresó al santuario que había recuperado su camioneta. Y aquel dicho hombre regresó para agradecer. Multitud de fieles visitan su santuario cada año. Miles de fieles visitan el santuario ubicado en el distrito de Polobaya en el 29 de abril y en el 2 de mayo para celebrar la fiesta religiosa más importante de Arequipa. Su fiesta comienza el 2 de febrero, día de la purificación o de la Candelaria, pero los peregrinos escogieron el día 1 de mayo, día en que da inicio el mes dedicado a la Virgen María, y también el 8 de septiembre, que es la fiesta de su natividad. Ahora os voy a decir cómo es la Virgen de Chapi. La imagen de la Virgen de Chapi mide 1,25 m
pero la corona de oro que lleva en su cabeza hace que parezca más alta. Su vestimenta es rica y colorida. Tiene varias túnicas con aplicaciones de piedras preciosas y bordados de hilo de oro. Posee además infinidad de mantos bellamente adornados, uno de los cuales tiene bordado el escudo de Arequipa. Desde 1985 luce un rosario de oro, obsequiado por Juan Pablo II. La Virgen lleva en su brazo izquierdo al Niño Jesús y una canastita tejida con 2 palomas hechas con plumas de aves y un centro de oro. En el brazo derecho carga otra canastilla, más pequeña, con 2 pichones de paloma blanca. Sí, chicos y chicas, magos y magas, es una virgen muy especial, muy bella, la cual nos da fe de los grandes milagros de la fe cristiana. Desde aquí, el mago de la fe le da una gran ovación a dicha virgen. Espero y deseo que este relato, chicos y chicas, magos y magas, y todos los peruanos y peruanas del mundo, os haya gustado. Si os ha gustado este canal, suscribiros a él y no dudéis en darle a la campanita. Que el Padre Celestial os bendiga, que nuestro amado Jesús el Nazareno siempre esté con vosotros y que a todos vosotros, chicos y chicas, magos y magas y peruanos y peruanas del mundo, la Virgen de Chapi siempre esté con vosotros. Gracias.